El lunes 9 de mayo, un juez condenó a 30 años de cárcel a Esme, una mujer que en 2019 sufrió un aborto involuntario en El Salvador, sola en una zona rural en medio de una emergencia obstétrica. La fiscalía la acusó y la mantuvo en prisión preventiva durante 2 años, separada de su hija pequeña. Es la primera condena de estas características desde hace 7 años. Esto es lo que dijo Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Nosotras vamos a apelar a las instancias judiciales superiores, pero también vamos a acudir al mandato que ha hecho la Corte Interamericana para revertir esta condena. Es un retroceso, es un golpe a... Nuestra intención es que El Salvador deje de tener mujeres criminalizadas por estas circunstancias. En el informe especial de hoy, 2 de junio, en Destino Radio, vamos a hablar acerca del aborto en Centroamérica, una pequeña región de América Latina y el Caribe donde se encuentran las legislaciones más restrictivas con respecto al aborto en el continente, y 3 de los 5 países de Latinoamérica donde el aborto es prohibido sin excepciones: Honduras, Nicaragua y El Salvador. En el resto de los países, el aborto también está severamente restringido. En Guatemala solo se considera legal si la vida de la madre peligra. En el año 2018, un proyecto de ley que pretendía despenalizar el aborto para víctimas de violación menores de 14 años no pasó por el Congreso de la República de Guatemala. En Costa Rica, además de la excepción por riesgo a la vida de la madre, se le suma otra por riesgo a su salud. Tras la demanda de Aurora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que alega que el Estado de Costa Rica la obligó a parir un feto inviable, se aprobó hace un par de años una norma técnica que garantiza los procedimientos para acceder a un aborto. Finalmente, en Panamá, además de las 2 causales anteriores, el aborto también está permitido en casos de violación. Sin embargo, actualmente no existen protocolos definidos para practicarlo y la mayoría de las veces las autoridades no permiten ni facilitan una interrupción legal de la gestación. En los otros 3 países en los que existe una ilegalización total del aborto, la situación de las mujeres es aún más precaria. Empecemos con Honduras. El Congreso acaba de aprobar una enmienda constitucional para blindar la prohibición del aborto ante cualquier cambio de gobierno y ante las recientes despenalizaciones en Argentina y algunas entidades de México. El aborto en cualquiera de sus causales es un delito en Honduras, pero el pasado 21 de enero se endureció aún más la ley por medio de la reforma de un artículo constitucional para que la prohibición, establecida desde 1982, solo pueda ser eliminada con los votos de 3/4 partes de los 128 diputados del Legislativo. En la gran mayoría de los casos judicializados por aborto, las mujeres asisten a un centro de asistencia en salud por emergencias obstétricas, donde no solo no reciben la atención adecuada, sino que, además, los servidores públicos en materia de salud les denuncian a las autoridades judiciales y respetando su obligación de mantener el secreto profesional. Además, Honduras mantiene desde 2009 la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia y desde 2013 se ubica como el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alto en América Latina. En octubre del 2006, el Parlamento de Nicaragua aprobó la Ley 603, la cual deroga el artículo 165 del Código Penal. Este artículo permitía la interrupción del embarazo. Aunque la ciencia habló con contundencia sobre los riesgos de penalizar el aborto en todas sus formas en Nicaragua, una vez más, los derechos de las mujeres fueron carta de negociación entre la clase política y las jerarquías religiosas. Desde que se penalizó completamente el aborto en Nicaragua en el año 2006, los embarazos en niñas menores de 14 años aumentaron significativamente. 6 años después, eran un 20% mayores. Ahí fue cuando el Ministerio de Salud dejó de desagregar los partos por edad. El Código Penal vigente establece hasta 2 años de prisión a las mujeres que interrumpan de forma voluntaria su embarazo sin importar la razón. Durante 169 años, desde el primer Código Penal en 1837, el aborto estaba parcialmente despenalizado en Nicaragua. Un informe de la Organización Internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch, publicado en 2017, afirma que la prohibición total del aborto en Nicaragua está poniendo en riesgo la salud y vida de mujeres y niñas, y que, a menudo, las mujeres y las niñas están demasiado atemorizadas para pedir asistencia médica cuando sufren complicaciones a causa de estos abortos. En 2017, una ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud fue archivada por la Junta Directiva de la Asamblea de Nicaragua,
controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El diputado designado Wilfredo Navarro afirmó que esta ley fue mandada a caducidad porque la mayoría de los diputados estaban en contra del aborto. En El Salvador la ley prohíbe el aborto. En este país ultraconservador, incluso un aborto espontáneo conlleva prisión preventiva y a menudo conduce a sentencias demoledoras, con penas de hasta 30 o 40 años. Esta es una ley que tiene un sesgo particular. Es el sesgo contra mujeres pobres y jóvenes, que nadie se informa, nadie se entera, ellas no existen y se les condena fácilmente. En El Salvador, el caso de Esme que escuchamos al comienzo no es una anomalía. De acuerdo con el Código Penal vigente, las mujeres acusadas pueden ser sentenciadas a hasta 8 años de cárcel, o hasta 50 cuando se les acusa de homicidio agravado. Manuela estaba embarazada en 2008, sufrió de un intenso dolor abdominal, fue a la letrina y se desmayó. Cuando recuperó la conciencia estaba en el hospital, habló con una doctora y fue denunciada ante la fiscalía. Posteriormente, la justicia salvadoreña la condenó a 30 años de cárcel por homicidio agravado. Un año después, Manuela fue diagnosticada con cáncer linfático y al año siguiente murió esposada en una cama de un hospital lejos de sus 2 hijos. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó el caso de Manuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al concluir que el Estado salvadoreño es responsable por la violación estructural y sistemática de los derechos a la vida, libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud. Desde 1998 hasta 2019, 181 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado, con penas de hasta 40 años de prisión, según la investigación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Además, actualmente hay todavía 20 madres en prisión. En 2016 llegó a la Asamblea la última propuesta de despenalizar el aborto en algunas circunstancias, pero pese a la presión de la sociedad civil, esta no prosperó.